Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este mensaje. Padre, ayúdanos por favor a poner mucha atención, a no permitir que nada nos distraiga, ni el calor, ni los ruidos, Señor, sino que tú abres cada corazón y que tú uses las palabras tuyas por medio de tu siervo para convencer y para animar. En nombre de Cristo, amén. Quiero empezar este mensaje de hoy con una pregunta. ¿Qué piensan? ¿Es posible estar vivo y muerto al mismo tiempo? Sí. Es trampa. Físicamente en el mundo, ¿es posible? Físicamente. No, ok. Ustedes están... Yes. Estamos buscando no. Físicamente no es posible estar vivo y muerto al mismo tiempo. A veces decimos, estoy muerto de cansancio, estoy muerto de hambre, pero entendemos que no estamos realmente muertos, sino vivos. Pero, como ustedes dijeron, en la esfera espiritual y en las cosas espirituales sí es posible estar vivo y muerto al mismo tiempo. Y no solamente es posible, es esencial. Para ser un cristiano, tienes que estar vivo y muerto al mismo tiempo. Y si tú dices, pastor, no tengo ninguna idea a qué te refieres, no entiendo para nada, un poquito de paciencia y vamos a estudiarlo. Pero estoy presentando desde el principio esta verdad bíblica. Espiritualmente necesitamos estar muertos y vivos al mismo tiempo. Es lo que Dios quiere enseñarnos hoy por medio de este versículo que apenas leímos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo explica el cambio que sucede cuando una persona es salva. La transformación que sucede cuando Dios salva a una persona de sus pecados y le hace su hijo. La razón en parte por estudiar este versículo el día de hoy es porque este versículo explica muy bien lo que ya hemos visto en el bautismo. El bautismo en agua simboliza la muerte y la resurrección espiritual del creyente. Simboliza este gran cambio en la vida del Hijo de Dios, que ya es muerto a sí mismo, pero vivo para Dios. Por eso creemos que el verdadero cristiano es una persona muerta a sí misma, pero viva en Cristo, su amoroso Salvador. Mi deseo en esta tarde es que este mensaje sea de provecho para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, para visitas, así como para personas que son parte de esta iglesia, para incrédulos, así como para cristianos. Todos ustedes aquí el día de hoy están aquí por una razón. Están aquí para escuchar este mensaje. Tal vez no lo sabías, pero es la razón por la cual están aquí. Y Dios puede tomar este mensaje y aplicarlo a tu corazón en este día. Yo quiero que aprendamos hoy lo que significa morir a nosotros mismos. Lo que significa vivir con Cristo en nosotros. Quiero que aprendamos el día de hoy que no hay vida fuera de Cristo. No hay vida fuera de Cristo. Porque puede ser que algunas personas aquí el día de hoy piensen que están vivos, cuando en realidad están muertos. Muertos en delitos y pecados, que necesitan la nueva vida que Dios nos da. Entonces les pido que pongan atención durante esos breves minutos mientras estudiamos este tema de muerto pero vivo. Muerto
pero vivo. Una persona, un cristiano verdadero es una persona que está muerta a sí misma, pero que vive en Cristo. Entonces vamos a ver en primer lugar la muerte del cristiano. Pablo dijo en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así que aquí aprendemos que un cristiano verdadero es una persona muerta. Un cristiano verdadero es una persona muerta. Eso no significa que nadie puede saber si es un cristiano o no hasta después de la muerte. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay religiones que enseñan esto. Están equivocadas. Porque el apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:13, estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Entonces no creas a nadie, ni iglesia, ni líder religioso, que te dice que no puedes saber si vas al cielo hasta después de la muerte. Porque eso es mentira. La palabra de Dios dice que sí puedes saber. Si crees en Cristo y confías solamente en Él. Entonces cuando digo que un cristiano verdadero es una persona muerta, no quiero decir que el único verdadero cristiano es aquello que ya ha muerto y está en el cielo con Dios. No. Lo que quiero decir es lo que Pablo está enseñando aquí en este versículo. Que hay un tipo de muerte espiritual en el momento de la salvación. Cuando una persona es salva, muere con Cristo. Dice, es crucificado con Cristo. Obviamente no está hablando de la crucificación física, porque no estamos pidiendo que todos se crucificaran para ser salvos, para nada. Pablo está usando una ilustración fuerte. En sus días, la crucifixión fue la manera más horrible para morir. Pura tortura. Entonces Pablo está enfatizando, tienes que morir con Cristo. Para que no haya confusión, en el momento de la salvación, la persona muere. No físicamente, espiritualmente, así como Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que queremos que consideremos es lo que significa morir espiritualmente. Porque puede ser, eso suena muy espiritual, ¿verdad? Sí, yo muero con Cristo, pero ¿qué significa? Y vamos a ver 4 cosas de qué significa morir en la salvación. Primero significa que morimos a nosotros mismos. Para el cristiano ya no son sus deseos que le controlan, sino los deseos de Dios. La vida ya no es lo que él o ella quiere, sino lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios manda. Morimos a nosotros mismos. Nosotros ya no tenemos la palabra final. Nosotros ya reconocemos que no tenemos el control de cada parte de la vida. Nosotros ya cedemos a la voluntad de Dios en vez de agarrar la voluntad nuestra. Eso es lo que significa morir a ti mismo. No digo que es fácil, porque no lo es. No digo que el cristiano lo hace perfectamente, porque no lo hace perfectamente. Pero el verdadero Hijo de Dios se ha cedido a la voluntad de Dios. Entiende que Dios controla todo, que Dios es el soberano de todo. Que necesita rendirse a sus pies en fe y dejar de intentar tomar el control de las manos de Dios. El verdadero cristiano es una persona muerta. ¿Alguna vez en tu vida has hecho esto? ¿Alguna vez en tu vida te has rendido a Dios completamente? ¿Has cedido a su voluntad en vez de la tuya? Ya no vives conforme a tus deseos, sino ya conforme a los mandamientos de Dios. Esto es lo que pasa en la salvación. Morimos a nosotros mismos cuando somos crucificados juntamente con Cristo. También cuando Pablo enseña que hemos muerto con cristianos, quiere decir en segundo lugar que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa? Ya no somos controlados por el pecado. Nosotros sabemos que la Biblia enseña
que todos nacen siendo pecadores. Es lo que dice la Biblia. Todos nacen con una naturaleza pecaminosa. Pero en la salvación, la Biblia dice que ya hemos muerto al pecado para no vivir en él. Vamos a leer juntos, por favor, en Romanos. Es hace 1, 2, 3 libros antes de Gálatas. Romanos y el capítulo 6, empezando en versículo 1. Libro de Romanos, poco antes del libro de Gálatas, donde estamos. El libro de Romanos y el capítulo 6. Y voy a leer los versículos 1 y 2 y 6 y 7. Ustedes siguen con la vista, por favor, mientras yo leo. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, fíjense, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La Biblia es muy clara. Como cristianos, hemos muerto al pecado y ya no vivimos en él. El viejo hombre que nos controló antes de la salvación ya ha sido crucificado. ¿Qué significa? Está muerto. Por eso no tiene poder sobre el Hijo de Dios. El poder del pecado ha sido destruido y ya no servimos más el pecado. Ya estamos muertos al pecado, no nos domina, no nos controla, no nos esclaviza. Si caemos, si todavía pecamos, pero no nos domina, no nos controla, no nos esclaviza, porque hemos muerto al pecado. Ya no vivimos en él. La misma pregunta, ¿alguna vez en tu vida has muerto a la naturaleza pecaminosa? No estoy preguntando si eres perfecto, porque nadie es perfecto. Pero el pecado todavía tiene dominio sobre ti, ¿o no? Todos pecan. Pero cada persona necesita saber si cae en pecado o si vive en pecado. ¿Entiendes la diferencia? Es como en la vida física, si caes, no te quedes en el piso, te levantas y sigues adelante. Entonces sí caemos en pecado, por supuesto, pero nos levantamos en el poder de Dios. La persona que vive en pecado, vive en el piso, vive en el lodo de su pecado. Esa persona o no es cristiana, o no está viviendo para Dios, necesita arrepentirse y regresar a Dios. Porque el verdadero cristiano es una persona muerta al pecado. Y el pecado ya no domina sobre esta persona. No significa que la persona es perfecta. Voy a enfatizar esto otra vez. Por otra vez, como dije en los bautizos, puede ser que tú estás aquí, amigo, familiar de una persona bautizada, y dices, en una semana más adelante, dices, no, yo vi a esta persona que cayó en pecado, ¿qué pasó? Fue bautizado. Sí, pero no va a ser perfecto. Todavía va a caer, pero después va a levantarse y continuar con Dios. En tercer lugar, lo que significa morir en la salvación es morir no solamente a nosotros y al pecado, sino también al mundo. Este mismo libro de Gálatas, Pablo escribió, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa ser crucificado al mundo? ¿Qué significa morir al mundo? Primero entendemos que aquí el mundo no se refiere al planeta, ¿okay? Para no confundirnos. El mundo aquí se refiere al sistema de pecado que está en contra de Dios. Y así morir al mundo significa que el mundo ya no nos controla, que ya no vivimos como parte del mundo, aunque sí todavía vivimos en el mundo. No seguimos sus pecados. No actuamos como antes. Nuestras prioridades ya son diferentes. Nuestros deseos ya son diferentes. Por ejemplo, el dinero ya no controla nuestras vidas. ¿El dinero controla tu vida?
Me dices que no, pero la comodidad, por ejemplo, ya no es tan importante para ti porque has muerto al mundo. Tu enfoque ya es diferente. El cristiano verdadero es una persona muerta porque ha muerto al mundo. Te pregunto, ¿hay una diferencia entre ti y la persona perdida sin Cristo? ¿O nadie puede distinguir entre lo que tú haces y quieres y piensas y lo que los incrédulos hacen y piensan y quieren? Si dices que eres hijo de Dios, tienes que ser diferente que el mundo. Y finalmente en esta parte, morimos en la salvación significa que morimos a la ley. No en el sentido de que el cristiano ya no tiene que obedecer la ley, sino que ya no tiene que obedecer la ley como medio por lo cual va a ser salvo. Eso vemos en el contexto de nuestro versículo, en Gálatas 2, versículo 19. Pablo dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo dijo que era muerto a la ley. ¿Qué significa eso? Pablo sabía que ya no estaba bajo el dominio de la ley como medio por lo cual iba a ser salvo. Es decir, el cristiano sí obedece la ley de Dios, pero no obedece la ley de Dios para ser salvo. Obedece porque ha sido salvo. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el cielo y el infierno. Si tú obedeces a Dios para intentar ganar tu salvación, vas al infierno. Porque no puedes. No puedes hacer suficientes buenas obras para merecer el cielo. Pero si obedeces la ley de Dios, puesto que has sido salvo y lo haces por agradecimiento y por amor a Dios, eso es correcto. Es lo que significa morir a la ley. La ley ya no nos controla como medio para ser salvo. La ley ya es la manera en la cual demostramos nuestro amor para con Dios. ¿Entendemos? Un poquito de inclinación o así, para que yo sepa. Voy a decirlo en otra manera. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Aun si haces todo lo posible en toda tu vida para ser una buena persona y te esfuerzas para obedecer a Dios, nunca vas a lograr tu objetivo. Nunca. Si pastor, eso es muy fuerte, ¿cómo puedes decir eso? Porque la Biblia dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, la Biblia dice, se hace culpable de todo. ¿Sabes qué, amigo? Amiga, Dios requiere la perfección para ser salvo. Dios requiere la perfección para entrar al cielo. ¿Eres perfecto? ¿Alguien? No, ¿verdad? Entonces no puedes salvarte a ti mismo. No puedes hacer suficientes buenas obras como para merecer tu salvación. Necesitas a alguien más. Necesitas a alguien perfecto. ¿Okay? Si Dios requiere la perfección para entrar al cielo y no es perfecto, ¿qué necesitas? Alguien que es perfecto. ¿Quién es la única persona que vive en este mundo de manera perfecta? Jesucristo. Entonces tú necesitas a Cristo para ser salvo. Tus obras no lo van a hacer. Tus obras te van a condenar porque no son suficientes. Solo de Cristo te puede salvar.
hasta que entiendas que tú no puedes cumplir la ley en ti mismo y así merecer la salvación, hasta que dejes tus obras, nunca vas a tener la vida eterna. Solamente Cristo vivió perfectamente, solamente Cristo cumplió la ley de Dios perfectamente, y por eso solamente Cristo merece la vida eterna. Las buenas nuevas de la salvación son, aunque tú no eres perfecto y no puedes salvarte a ti mismo, Cristo lo es. Cristo obedeció a Dios, vivió perfectamente para poder salvarte a ti de tus pecados y darte la vida eterna. En ti mismo no hay esperanza. En Cristo sí la hay. Por favor, deja de depender de ti mismo para la salvación. Deja de pensar que tú puedes esforzarte, obrar, y Dios te va a aceptar en el cielo. No. Dios no permite ni un pecado en su cielo. Tú necesitas la perfección de Cristo para cubrirte y para lavarte de tus pecados. Esa es la salvación. Muchas iglesias no enseñan eso, ¿verdad? Muchas iglesias dicen, no, tú haces lo que puedas y Dios va a entender y Dios te va a aceptar. Falsa doctrina. Con mucho amor lo digo. Falsa doctrina. Necesitamos creer solamente una cosa. No quiero que me crean a mí. Creen a Dios. Creen a su palabra y nada más. Cuando Dios salva a una persona, lo hace debido a la obra de su Hijo, no debido a tus obras. Por eso cada cristiano puede decir con Pablo que cuando Dios le salvó, murió a la ley. El cristiano ya está muerto a la ley porque alguien más le cumplió en su favor. Eso no significa que no obedecemos a Dios. El cristiano sí se esfuerza para obedecer a Dios, pero otra vez, por diferente razón. No para ganar la vida eterna, sino porque ya tiene la vida eterna y quiere demostrar su amor para con Dios por medio de su obediencia. Sí obedecemos, pero ya por una razón completamente diferente. Por amor en vez de culpa. Por amor en vez de deber. Todo cambia en la salvación. Esa es la muerte del cristiano. También en este versículo vemos la vida del cristiano. El versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. Dice, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cristiano verdadero es una persona viva. Y dices, no, espera pastor, apenas dijiste, es una persona muerta. Entonces, ¿qué es? ¿Muerto o viva? Los dos. Los dos. El verdadero cristiano es una persona muerta porque ya no es controlado por sí mismo ni por sus pecados. Pero sí vive, porque vive en y por medio de Cristo. Es decir, así como Cristo murió, nosotros morimos en Él. Y así como también Cristo se resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y cualquier vida que ya tenemos como hijos de Dios es la vida de Dios, es la vida en Cristo, ya no es nuestra vida, es la vida de Dios. Es como vimos en los bautizos de hoy, ustedes recuerdan, ¿no? El bautismo en el agua simboliza la muerte. Cuando la persona es sumergida en el agua, eso simboliza que ha muerto con Cristo en la salvación, ¿verdad? Es lo que vimos. Pero la persona no se queda en el agua, ¿verdad? Porque nadie todavía está en el agua abajo. ¿Qué pasa después? Se levanta, sale del agua, simbolizando no solamente muerte, sino también vida, que ya vive en Cristo. Esto, por supuesto, se refiere a la vida eterna, pero no solamente a la vida eterna, sino también a la vida diaria. Ahora vivimos en Cristo. Ahora ya no vivimos como antes, sino Cristo vive en nosotros. Otra vez, ¿qué significa esto? Suena muy espiritual, ¿no? Cristo vive en mí. Bien, ¿qué significa? Primero, tenemos que entender que, puesto que el verdadero cristiano es una persona viva, significa que como cristianos, bueno, primero vamos a ver lo que no significa. No significa que somos pasivos.
Hay personas que dicen, ya Cristo vive en mí, entonces ya no hago nada. Me siento y Dios hace lo que quiera. No somos pasivos. No significa que ya no somos responsables. Nadie puede decir, bueno, Cristo vive en mí, entonces todo lo que hago es perfecto. Tampoco. No significa que ya somos perfectos. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué significa que Cristo vive en nosotros? Significa que hemos sido transformados. Transformados tanto que ahora vivimos conforme a lo que Él dice y manda en vez de lo que nosotros pensamos. Significa que Dios ya es nuestra prioridad antes de cualquier otra cosa. Cristo vive en nosotros y ha cambiado todo. Aunque la vida es difícil, aunque pasamos muchas cosas fuertes, si somos los hijos de Dios, nunca estamos solos. ¿Por qué? Cristo vive, ¿qué es la preposición? En, no cerca de, en nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¡Qué ánimo!, ¿verdad? Para el Hijo de Dios. Dios mismo mora en nosotros. Nos ayuda a resistir la tentación, nos ayuda a seguir adelante cuando caemos. Él vive en nosotros. Y Pablo dice que la clave de todo eso es la fe. Fíjense en el versículo 20 otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. O sea, Pablo dice, no soy pasivo, todavía vivo en este cuerpo. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La clave es la fe. La fe es esencial para el cristiano. Porque es difícil vivir la vida cristiana. Es imposible sin la fe. Es difícil ser diferente que el mundo. Es difícil ser diferente que tus amigos. Es difícil ser diferente que tu familia. Las 3 personas que fueron bautizadas hoy ya saben eso y van a saberlo mucho más en los meses futuros. Después de la salvación, especialmente después del bautismo, después de declarar públicamente que eres hijo de Dios, hay muchísimos ataques y muchísima persecución de otras personas. Por eso es necesario vivir por fe. Una persona dijo hace algunos siglos, la fe es la llave que abre la puerta a la victoria sobre el pecado. Voy a repetirlo. La fe es la llave que abre la puerta a la victoria sobre el pecado. Porque vamos a ser honestos, ¿ok? Muchas veces es más fácil caer en el pecado. Es más fácil ceder al pecado y no resistir. Somos tentados a regresar al viejo hombre que está muerto y a abrazar el cadáver del pecado. Necesitamos vivir por fe y no por vista. Porque por vista, muchas veces el pecado parece mejor. Pero ahora Cristo vive en ti. Aun cuando no parece así, aun cuando parece que no tienes las fuerzas, necesitas vivir en la fe del Hijo de Dios como persona muerta a la esclavitud de tus pecados. Pero no podemos terminar este mensaje solamente pensando en la muerte y vida del cristiano. Necesitamos también enfocarnos en el Salvador del cristiano. Yo quiero terminar este mensaje en la misma manera que Pablo termina este versículo. Otra vez, si pueden ver en sus Biblias, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense bien esta descripción de quién es Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La razón, la única razón por la cual podemos morir nosotros mismos y morir el pecado y morir el mundo y morir la ley y vivir en Cristo es debido a su amor y sacrificio por nosotros. Esa es la base de todo lo que hemos visto hoy. El amor y sacrificio de Cristo. Si tú no entiendes nada más de este mensaje, si no aprendes nada más de este sermón, entiende y aprende esto. ¿Listos? Existe un Salvador perfecto, con tanto amor, que dejó el cielo y vino al mundo para sufrir y morir por personas como tú y yo. Personas sin mérito de nada. Pecadores en el camino al infierno. Nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros para que muramos al pecado y vivamos con Él para siempre. Por favor, entiende esto. Es que no hay nada como el amor de Dios. No hay nada como el amor de Cristo. Es un amor que sobrepasa infinitamente cualquier amor humano que tú has experimentado. Cristiano, no hay nadie que te ama como Cristo. Él te amó tanto que se entregó a su vida por ti, aún sabiendo cómo ibas a caer en el futuro. Imagínense. Nunca olvides el amor de Cristo, un amor tan grande, tan fuerte, que cualquier otro amor posible. Otros te van a aborrecer, otros no van a entender tu vida, otros van a pensar que te has devuelto loco, que eres demasiado radical porque estás en la iglesia cada domingo. Pero la opinión del mundo incrédulo no debe afectarnos tanto, porque Dios nos ama. Y Cristo se sacrificó a sí mismo por nosotros. Necesitamos descansar en el amor de Cristo por nosotros. Pero fíjense bien, así terminando. No es solamente el cristiano que necesita entender la importancia del amor y el sacrificio de Cristo. Esto es el mensaje para el incrédulo también. Ahora, en este momento de servicio, les pido que pongan mucha atención. Todos ojos aquí, por favor. Ahora pido que todos cristianos oren en sus mentes. Que Dios salve a alguien aquí. Porque hay incrédulos aquí. Hay personas aquí que no conocen a Dios como Él se revela a sí mismo en la Biblia. Hay personas aquí que piensan que conocen a Dios, pero puesto que nunca han leído la Biblia, creen en un Dios imaginario. No me digas que tú crees en Dios y nunca has leído su palabra. Hay personas aquí que han escuchado muchísimo de Dios, pero por años, por toda su vida han pensado que no le necesitan. Estoy bien. Hay personas aquí que piensan que son hijos de Dios porque son personas buenas. Y por supuesto Dios va a aceptarme en el cielo cuando muera. Y con muchísimo respeto, todos ustedes que creen así están equivocados. Todos. Yo no sé tu situación exacta. No conozco a todos aquí el día de hoy. Nos da muchísimo gusto que has venido aquí para estar con nosotros y que te has quedado para escuchar la prédica. Esto es uno de los momentos más importantes en tu vida. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas dejar de depender de tus buenas obras para salvarte. Necesitas dejar de pensar de ser buen esposo o buena esposa, ser buen empleado, asistir a la iglesia o cualquier otra obra te puede salvar, porque no lo puede.
Tienes que reconocer que tu vida sin Cristo es mala. Que tú estás completamente lleno de pecado. Que tú has ofendido a Dios con tu vida. Que ni tu vida ni tu muerte tendrán suficientes para merecer la vida eterna. La única muerte y la única vida que merecen la vida eterna y el acceso con Dios para siempre es la vida y muerte de Cristo. Sin Él no eres nada y yo no soy nada. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Necesitas morir a ti mismo. Necesitas hacer morir tu vieja vida. Necesitas a este Salvador quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque sin Él no hay salvación. Ni en esta iglesia, ni en ninguna otra. No estoy diciendo eso porque solamente aquí hay salvación. No, tampoco. Solamente en Cristo. Él es el único que vivió perfectamente, el único que merece la vida eterna. Confía en Él. Cree en Él para tu salvación hoy. No esperes. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y eso no es para asustarte, pero entendemos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Y cuando ves tu necesidad, tal vez por primera vez, cuando ves que en ti mismo no puedes hacer nada, no te desesperes. Porque las buenas nuevas son que hay un Salvador que amó al mundo tanto, que se entregó a sí mismo por ti. Hay un Salvador que descendió de la perfección del cielo para vivir en este mundo terrible, y perdido y pecador. No por Él, sino por nosotros, para morir en nuestro lugar y darnos la salvación. Pero por favor, haz ahora más que solamente creer esas verdades. Responde en fe. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy. Otra vez, niño, joven, adulto, no importa. Hoy Dios te puede salvar. Si te das cuenta de que no puedes en ti mismo, te arrepientes de tus pecados y confías solamente en Cristo para tu salvación. Hazlo hoy. Hazlo hoy, joven. Hazlo hoy, visita, familiar, amigo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Entonces, la palabra de Dios ha sido predicada. Ahora demanda una respuesta. No es importante si pones atención a mí. No es importante si pones atención a las palabras humanas. Pero hoy Dios te ha hablado por medio de su palabra. Y necesitas responder. O vas a decir, Dios, no te voy a obedecer. Confío en mí. O vas a decir, Dios, quebrántame. Quebrántame. Porque ya sé que no puedo salvarme a mí mismo. Solamente tú puedes. Dios, sálvame. No tienes que decir nada más. De corazón dices, Dios, sálvame. Y Él lo va a hacer. Vamos a orar. Nuestro Padre, necesitamos en este momento que tú tomes tu palabra que ha sido predicada y que la apliques a cada corazón. Esto yo no puedo hacer. Yo soy solamente tu instrumento para decir tus palabras, pero la convicción de pecado viene de ti. Señor, quebranta a alguien o a algunos aquí el día de hoy. Quebranta a los incrédulos para que puedan entender en sí mismos, no pueden salvarse. Quebranta a cualquier cristiano aquí
que está regresando a vivir como antes. Ayúdanos a morir a nosotros mismos cada día. Y entender que ya Cristo vive en nosotros. Señor, podemos orar y llorar y trabajar. Pero solamente tú puedes salvar. Y lo has hecho muchas veces en esta iglesia. Señor, hazlo otra vez hoy. Salva a alguien. Quebranta a alguien. Para que sea salvo. O para que regrese a ti. Por favor, usa tu palabra. Usa tu Espíritu Santo para convencernos de nuestra necesidad de ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.